Bueno, vamos a calcular el área de un tetaedro y el volumen, y también vamos a observar sus características. Entonces primero vamos a construirlo. Vamos a utilizar este icono, le vamos a dar clic en la flechita. Entonces nos dice tetaedro regular, cubo, octaedro, dodecaedro y icosaedro. Aquí están nuestros poliedros regulares. Si observamos al lado de este icono, observamos que también tenemos el tetaedro, caja, prisma, pirámide, poliedro. Aquí va apareciendo la figurita y recorté el poliedro. Pero entonces lo que vamos a construir es un tetaedro en este caso. Seleccionamos acá y seleccionamos tetaedro regular. Entonces cuando ya seleccionamos, nos ubicamos en el plano cartesiano, le damos clic, lo vemos y le damos clic en el mismo punto y lo vamos a abrir. Empieza a construírsenos, va a salir nuestro tetaedro. Vamos a correrlo. Para correrlo ubicamos el punto. Ok. Entonces, antes de eso, para observar bien las características, vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir a color de superficie, colocar una llamativa, pero también vamos a colocar otro estilo de superficie para que la veamos mejor. Entonces vamos a moverla un poco y vamos a observar bien sus características. Aquí la estamos observando. ¿Sí? Entonces, ojo, vamos a colocar estos vértices un poco más grandes, color del punto. También vamos a cambiar de tamaño. Es muy grande. Entonces vamos a mirar cuántos vértices tiene el tetaedro. 1, 2 al de atrás, 3 y 4. Cuenta con 4 vértices. Ahora miremos cuántas caras tiene. Recordemos que estos polígonos son triángulos equiláteros. Luego quiere decir que todos los lados son de igual medida. Observemos si eso es cierto. Vamos a seleccionar longitud 7,2, 7,2, 7,2. Lo que quiere decir que es un triángulo equilátero. Todos sus lados son de igual medida. Todos miden 7,2. ¿Sí? Ok, aquí lo tenemos. Entonces vamos a calcular entonces el área, pero antes de ello miremos cuántas aristas tiene. Vamos a cambiar el color de curva, colocarle uno. Ok, aquí nos damos cuenta cuáles son las aristas. Vamos a contarla: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuenta con 6 aristas. Ahora primero miremos qué es una arista. Una arista es un segmento en el cual lo forman dos triángulos equiláteros, en este caso, o dos caras. Nos damos cuenta que está un triángulo equilátero, en esta parte de acá otro triángulo equilátero y me forma una arista. Luego contiene 6 aristas. Ya viendo sus características, ahora sí podemos pasar al área del tetaedro. Entonces observemos lo siguiente. Observemos que todas sus caras son triángulos equiláteros y todas miden lo mismo. Vamos a ver si eso es cierto. Si lo movemos, vamos un poco. Ok, entonces estamos viendo que estos tres lados miden 7,9 en este caso. Y vamos a ver cuánto miden estos. 7,9 y 7,9. Vamos aquí abajo, 7,9. Todos sus lados, todas sus aristas miden 7,9. Entonces basta con calcular el área de un triángulo y multiplicarlo por el número de triángulos equiláteros que hay. Entonces para ello vamos a ubicar un punto medio, que es importante para poder determinar la altura de este triángulo que vemos acá, solo el triángulo. Vamos a seleccionar segmento desde la cúspide hasta el punto medio y aquí tenemos nuestra altura. Vamos a mirar cuánto mide esta altura. Recordemos que la altura de un triángulo es ese segmento que es perpendicular a la base y que pasa por el vértice opuesto a esa base. Ahí lo tenemos. Entonces, acordémonos de cómo calcular el área de un triángulo.
base por altura dividido 2. Entonces vamos a calcularlo con la calculadora. La base mide 7,9 por la altura que mide 6,8. Igual, y recordemos que hay que dividirlo en 2. Ok, tenemos que mide 26,86, pero lo vamos a volver a realizar para quedar. Ok, otra vez 7,9 por la altura que mide 6,8 igual, y recordemos dividirlo en 2. Observamos que efectivamente mide 26,86, pero vamos a guardar ese dato que más adelante también vamos a utilizar. Escribimos documento, agregar zona de texto y vamos a escribir por dentro área memoria. Ok, el área de un triángulo es, vamos a poner una calculadora, 26,86. Le damos doble clic a una de las esquinas. Esto ya nos permite correr y ubicar en una parte visible todos nuestros datos. Entonces, observemos que el área de un triángulo es 26,86 y entonces el área de todo el tetaedro tenemos que multiplicar 26,86 por el número de triángulos, que en este caso es 4. Pero antes de eso, Cabri 3D nos permite de una vez saber cuál es el área. Vamos a seleccionar después de lo que tú dices área. Vamos a seleccionar área. Miren, dice área de este tetaedro regular. Dice que es 106,8. Vamos a calcularlo con ayuda de la calculadora y se van a dar cuenta que nos vamos a correr un poco. No va a dar este mismo número, pero sí vamos a estar muy cercanos. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos cifras decimales. Entonces vamos a mirar cuánto nos da. Entonces, ok, logro 26,86 por el número de triángulos, que en este caso es 4 por 4. Igual tenemos que es 107,44. Estamos cercanos. 106,8. O sea, lógicamente a coger el de Cabri, pero no quiere decir que esté mal. Están cercanos. Recordemos que esto sucede porque tiene cifras decimales. Al multiplicar, tal vez lo redondea en Cabri y nosotros no lo estamos redondeando en la calculadora. Entonces, vamos a colocar documento, agregar zona de texto y escribimos lo que acabamos de calcular, que es. Damos clic en la parte, una de las esquinas, y lo cerramos. Ok, aquí tenemos nuestra área en cuadrados, centímetros cuadrados. Ok, ahora vamos a calcular el volumen de este tetaedro. Observemos que tiene una forma muy similar a una pirámide. Entonces vamos a calcularlo de la siguiente manera. Siempre que vemos este tipo de figuras, que tienen una cúspide, un vértice, siempre lo vamos a calcular un tercio área de la base por la altura. Entonces, ya sabemos que el área de la base es uno de los triángulos, que es 26,86. Recordemos que estamos hablando de cifras decimales, nos va a dar cercano. Y la altura, recordemos que las alturas por lo general son esos segmentos perpendiculares a algún punto de referencia. En el caso del triángulo, la altura es un segmento perpendicular a la base, que pasa por el vértice opuesto a esa base. En la altura del tetaedro, este va a ser ese segmento perpendicular que pasa por la cúspide y por el centro del polígono de la base.
Vamos a calcularlo. Ya lo tenemos porque tenemos aquí fácilmente nuestro centro y lo unimos con este punto. Un sector. Y aquí tenemos nuestra altura. Vamos a colocarla de diferente color para que no la confundamos con la otra. Acá, pero vamos a colocarla de diferente grosor. Ahí tenemos la altura del tetaedro. Entonces vamos a calcular el volumen, pero antes lo mismo, igual que esta área, Cabri también nos permite calcular de una vez el volumen. El volumen de este tetaedro, lo calculamos. 57,0 centímetros cuadrados. Tienen que darnos aproximadamente, vamos a realizar. Entonces, observemos. Tenemos un tercio área de la base por la altura, pero recordemos que ese 1 en algún momento se va a multiplicar con estas multiplicaciones y luego se va a dividir en 3. Entonces, vamos a mirar. Área de la base es 26,86. Ya lo tenemos. Por la altura de la pirámide que mide, ok, no lo medimos, vamos a medirlo. Longitud de este segmento 6,5, ok. Entonces vamos a ir con esta calculadora por 6,5 igual, esto nos da 174,59, pero recordemos que tenemos que dividirlo en 3. Esto nos da 58,19666, ok, si se dan cuenta es cercano a 57,0. Se dan cuenta aquí nos está redondeando el sistema de Cabri 3D, nos está redondeando siempre las décimas, lo que no está haciendo nuestra calculadora. Entonces es muy cercano. Lo hemos calculado con la ayuda del programa. Vamos a colocar aquí volumen. Dale clic aquí en la esquina. Subámoslo. Ok, tenemos área de un triángulo 26,86, área del tetaedro y el volumen. Recordemos que esta distancia, este segmento verde y este segmento rojo, tenemos acá, no son primero ni la misma medida y tampoco corresponden al mismo elemento. Es decir, el verde es el área, perdón, es la altura de la pirámide y el rojo es la altura del triángulo, es decir, el apotema de esta pirámide.